35 minutos. Estamos de vuelta aquí en Noticias 24 y vamos a hablar del transporte porque hay un aumento del 35% en la flota de buses y de un 17% en los trenes del metro. Esas son algunas de las medidas que el gobierno anunció en materia de transportes para este inicio del mes de marzo. Y para hablar de este tema y del congelamiento también de la tarifa del transporte público en Santiago, nos acompaña a esta hora el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Ministro, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Connie, gracias por tenerme aquí. Bueno, partamos por el plan, ¿cierto? Es el plan marzo, pero parte ya hoy día, o porque marzo está ahí, digamos. A la vuelta de la esquina. Pero da la sensación que hoy día ya hay mayor flujo vehicular, ya hay mayor movimiento, no como un día de marzo, uno pensaría, pero igual ya ha aumentado, ¿no? Bueno, efectivamente, durante el verano hemos estado preparando lo que es esta vuelta de marzo, en que muchas personas vuelven a su actividad laboral, ¿verdad? A los estudios. La ciudad vuelve a tener ese gran movimiento que es propio de, vorágine, sí, pero propio de los días de un año, de año normal. Y para eso nosotros nos hemos ido preocupando de poder ir preparando, ¿verdad? Por un lado, la flota de buses, preparando también los servicios que van ofreciendo, ir mejorando y optimizando los servicios que se van entregando en el metro, en los trenes de cercanía y también con algunos otros casos que son importantes fuera de Santiago, porque Santiago no es Chile, ¿verdad? Tenemos un tema importante en Concepción, tenemos un plan piloto bonito en Copiapó que podemos conversar. Estamos trabajando para que este marzo la oferta de transporte público se vuelva atractiva para que muchas personas opten por el transporte público y tengan un buen servicio. ¿Y cuándo van a aumentar, por ejemplo, partamos por la capital, digamos, después nos vamos al resto del país, pero ¿cuándo van a aumentar la cantidad o empiezan a aumentar la cantidad de buses? Ese 35% de aumento. Claro, lo que estamos viviendo es que el año pasado se adjudicó una licitación de servicios de transporte público que pretende renovar una fracción muy importante de los buses de la capital. Han ido llegando, ya tenemos, son 1.600 buses nuevos que van a llegar. ¿Cuántos buses nuevos? 1.600. 1.600. Y que empezaron entre diciembre y van a terminar en eso de abril, mayo. Principalmente van a cubrir el sector norte de Santiago y el sector oriente, incluyendo, por supuesto, La Reina, Peñalolén, Puente Alto. Y la idea es que estos buses que ya han llegado cerca de 1.270, 430 buses eléctricos, 830 buses Euro 6, nos va permitiendo poder ir difundir esta nueva cara del sistema de transporte público con estos buses rojos de alto estándar, piso plano, USB, Wi-Fi, aire acondicionado, que realmente ofrecen un nivel de servicio muy superior al que estábamos acostumbrados con los buses que comenzaron en el Transantiago y que al mismo tiempo esta renovación permite irlos retirando. Irlos retirando, claro. Ahora, ese aumento se hace en base a los cálculos de cuánta gente, digamos, o de que cuánta gente se está sumando al transporte público o de tratar de acortar los tiempos de espera del transporte. ¿En base a qué? O sea, es una planificación, ¿no es cierto? Aquí lo que estamos diciendo es que en marzo se necesitan mucho más oferta que lo que se necesita en febrero. Hay un aumento que vamos viendo progresivamente durante el mes de marzo y es una oferta que se distribuye en la ciudad en función de los desplazamientos de las personas. La idea es poder tener una buena calidad de servicio que tiene que ver con una frecuencia necesariamente, un servicio que no tiene buena frecuencia. Que se demore más tiempo, porque eso es una queja permanente de las personas. Bueno, tenemos una ciudad muy extendida, pero la demora, lo que me demoro en llegar de un punto a otro. Pucha, lo que dice es terrible, pero estamos trabajando sobre una ciudad que en mi opinión está bien mal estructurada y que no solamente está mal estructurada, poniendo a mucha de la gente que necesita usar el transporte en el sector sur, en el sector norte, en el sector poniente, sino que al mismo tiempo nos permitimos que la ciudad se vaya desplazando en parte de los atractores de viaje hacia el oriente. Y hay gente que a lo mejor vive en San Miguel y que antes estaba a 15 minutos de su oportunidad laboral, pero resulta que ahora ya no está en el centro de esa oportunidad, sino que se movió a lo mejor al barrio del Golf. Y ahora un viaje que era de 15 minutos, hoy día un viaje de 45 minutos. Y eso hace que la solución más importante, creo yo, para resolver los problemas de movilidad y de transporte tiene que ver con cómo está organizada la ciudad. De ahí te quería contar lo que estamos haciendo en Copiapó, en que hay un sector de Copiapó es una ciudad bastante lineal, hay un sector de Copiapó en que tenemos 7 colegios en el mismo sector, y lo que vamos a hacer es poder diferir los horarios de entrada a los colegios, 7:45, 8, 8:15, 8:30. De alguna manera creemos que va a tener una buena respuesta a eso, a los problemas de movilidad, en que más que poner el foco en más calles, más vehículos, más buses, estamos pensando en cómo se organiza la ciudad y las actividades que al final son la razón de nuestros desplazamientos. Claro, ordenar un poco la cosa, porque si van todas a la misma hora es un caos, pero es un problema de organización. Ya, pero eso llevado a una ciudad como la
como Santiago es mucho más complicado, me imagino, porque es mucho más grande y son muchísimas más las personas, los colegios, las oficinas, el traslado para acá. O sea, hay muchos más factores. Cuando pensamos que van a haber, por lo menos ya hay 1.200 buses más y van a ser 1.600, ¿cierto? Sí. Ya, yo también pienso, eso va a ser un caos, ¿o no? En términos de la congestión. No, cuidado, no son ¿o más, no? van reemplazando. Ya, O sea, ya, eso es importante. van saliendo los buses antiguos. Ya. Pero es No va a importante... haber un aumento, o sea, sí hay un aumento de marzo con respecto a febrero. Sí, ¿cierto? claro, exactamente. Pero no es que no sé, noviembre del año pasado o diciembre del año pasado, la cantidad de buses La son cantidad de más o menos buses lo va a ser mismo. más o menos lo mismo, pero la flota totalmente nueva. Perfecto. Y esa es parte de la gracia, de ir de alguna Como un manera reemplazo. renovando. Sí, estamos llegando también con servicios nuevos. En este proceso de licitación se identificaron áreas de la ciudad que no tenían suficiente servicio, extensiones de servicio, ajustes de frecuencia. Es parte de lo que hacemos desde el Ministerio, de tratar de que la oferta de transporte público esté exactamente dónde y cuándo las personas lo van requiriendo. Pero efectivamente, la flota de buses de la ciudad no cambia en forma significativa, sino que lo que va cambiando es la calidad de esos buses y cómo se van disponiendo también para irnos encontrando en la integración con el metro y con los trenes. Hoy día tenemos que durante el segundo semestre de este año vamos a estar inaugurando la extensión de la línea 3 a Quilicura, de la línea 2 al Bosque y llegando a San Bernardo. Y por supuesto esto también requiere de algunos ajustes en los servicios para poder tener un mejor complemento con los servicios ferroviarios. Bueno, y en ese sentido, la combinación, esto de ver cómo usted tiene digamos, la tarea de ver el global y el todo, ¿cierto? Y eso, el metro cumple una función fundamental en esta columna vertebral. La idea no es que el metro reemplace a los buses en superficie. No, lo que tenemos en Santiago es un sistema que está totalmente integrado y que la idea hay un complemento. Por supuesto que hay veces que tenemos buses operando justo por encima de líneas de metro, pero eso es inevitable para poder darle mayor continuidad a los viajes de las personas y no exigir tanto transbordo. Eso es algo que aprendimos en forma bien traumática cuando partió Transantiago. Y lo que estamos haciendo es poder ir evolucionando hacia que tengamos un servicio, con un sistema, ¿verdad?, en que metro y buses se complementen, en que ojalá que no haya necesidad de tanto transbordo, pero al mismo tiempo ocupar y sacar ventaja, ¿verdad?, del gran nivel de servicio que nos ofrece Metro. Y la invitación a los usuarios es que se informen y que planifiquen adecuadamente sus viajes en función de la oferta que vamos disponiendo. Nuestros servicios, tanto de buses como Metro, están ajustados para no solamente poder ofrecerse en oferta, en capacidad de transporte, en frecuencia, en aquellos lugares donde más se necesitan, sino que al mismo tiempo tenemos un planes de contingencia, tanto en Metro como en buses, para hacernos cargo y reaccionar rápido cuando ocurren algún tipo de inconvenientes o cosas que son difíciles de prevenir, para poder dar alguna respuesta a la movilidad también en esos momentos. Ministro, ¿qué sector hay hoy día en nuestra capital que esté como más abandonado en términos de transporte? Esos sectores que usted dice, bueno, nos hemos dado cuenta que aquí es más difícil llegar, que están... Bueno, siempre se dice, por ejemplo, que el sector norte, ¿cierto? Bueno, cuando se inaugure el metro de Quilicura va a solucionarse ahí un problema. Después, si se logra si se logra el famoso tren a Valparaíso, que pasa también por Batuco, por Lampa también, que es una zona en general donde es muy difícil, Colina, ¿cierto? Chicureo. ¿Cuáles son esos lugares donde todavía estamos al debe con el transporte? O sea, tenemos zonas en la ciudad en las cuales la ciudad va evolucionando y va desarrollándose y llega a zonas a veces en forma informal, a veces más formal, sí, y en la cual nosotros como sistemas tenemos que ir detrás tratando de llegar. Me encantaría que fuera al revés. Pero siempre vamos detrás. Que pudiésemos llegar primero con el transporte público y después con las actividades, después con la vivienda, de modo de poder lograr que esas personas que llegan ya tengan un sistema de transporte de calidad. Pero, por ejemplo, la llegada a Quilicura, hay una zona en el sector norte de Quilicura que tampoco tenía servicio y estamos trabajando en eso. Hasta hace poco no teníamos servicio de transporte público en el aeropuerto de Pudahuel. Integrado al sistema. Y a través del servicio 555 hemos estado llegando y ha sido bonito ver cómo muchas personas, tanto viajeros, pero sobre todo gente que trabaja en el aeropuerto, hoy día cuenta con un sistema integrado para poder llegar a trabajar en unas condiciones, ¿verdad?, similares a las que cualquier otra persona de la ciudad. Y también para la gente que viaja, porque ambos, que se traslada. Sí. Uno no puede decir que en todas las ciudades, pero en las ciudades de países desarrollados uno llega o en metro o en tren directo al aeropuerto. Estamos avanzando en esa dirección. Por el momento estamos llegando ahora por lo menos con sistema de transporte público de buses. Siempre está el anhelo, ¿no es cierto?, de poder llegar con tren, a medida que la demanda lo vaya justificando. Y aquí también transmitir que es importante, y nos están escuchando en regiones, que la diferencia del sistema de transporte público entre Santiago y regiones es enorme. Sí. Entonces, a veces los santiaguinos siempre estamos disconformes con lo que tenemos y decimos, pucha, la verdad que tampoco es tan bueno. Y la verdad que tenemos un metro de primera,
Tenemos unos buses que son cada vez más mejor, de muy buen estándar. Tenemos una integración tarifaria que es la que hicieran muchas ciudades del mundo, en que podemos viajar combinando buses y metro con solamente 800 pesos, en que tenemos un medio de pago que también queremos llevar a regiones. Es decir, hay un esfuerzo que hemos visto en Santiago y que tenemos que seguir trabajando, pero también poner un foco en regiones donde tenemos una deuda relevante. ¿Sigue siendo que algunos de los buses que se dejan de usar en la capital terminan en regiones? No es así, o sea, cada vez más tenemos los procesos de licitación, tienen exigencias también para regiones. La verdad que lo que nos encantaría de ahora para adelante, y un compromiso que tenemos como país, es que de aquí al 2040 todos los buses en el país tienen que ser eléctricos, todos los buses. Y la verdad que, así como yo les contaba que tenemos ya más de 1000 buses eléctricos en Santiago y que espero que sean cerca de 2000 de aquí a julio, en regiones todavía no tenemos ninguno. Eso iba a preguntar, porque en el fondo cuando uno va, sobre todo en el verano, que a uno le toca moverse por nuestro país, y la verdad es que es como que uno estuviera en otro país en términos del transporte. O sea, hay buses, una liebre antigua, sí, que van tirando humo por el tubo escape, ni hablar de alguna cosa eléctrica, de algún bus eléctrico. O sea, en la mayoría de las ciudades de regiones uno se encuentra con el sistema de transporte público de Santiago de los 80. Sí, o sea, la diferencia es realmente abismante. Tiene toda la razón la gente que vive y que mira que nosotros además nos preocupamos el día completo del transporte en la capital de quejarse. Por eso es que parte del esfuerzo tiene que estar puesto en regiones. En algunas ciudades de regiones tenemos algunas cosas bonitas, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de Valparaíso, tenemos el metro de Valparaíso que permite moverse entre la ciudad Puerto, pasando por Viña del Mar, ¿verdad? Quilpué y Alemana para llegar a Limache. Y en Gran Concepción tenemos también los corredores de buses que permiten circular segregadamente los autos de forma bastante eficiente, y es parte de lo que estamos trabajando ahí con el gobernador regional para poder extenderlo al mismo tiempo de traer electromovilidad. Quisiera destacar que el presidente Boric, lo primero que me pidió cuando asumí como ministro fue justamente poner foco en regiones donde se observa una diferencia importante. Y aquí el trabajo con los gobiernos regionales es muy importante porque ellos también tienen un muy buen como sensación respecto de cuáles son las necesidades y dónde están los principales problemas en su región. Ya, y por ejemplo, usted mismo decía, no hay buses eléctricos todavía en regiones. ¿Cuándo podríamos No, este año. Este año tenemos tenemos que cerrar con algunos primeros buses eléctricos en regiones, es parte de lo que queremos tener. ¿Dónde hay que...? Tengo algunas apuestas. Yo creo que en Antofagasta ya tenemos adjudicado una licitación. Y espero que... ¿Y esa licitación está dentro de los requisitos que se piden? ¿Es que parte de la flota sea eléctrica? Así es, se está construyendo el electroterminal en el sector de La Chimba, en el norte de Antofagasta, son dos servicios que van a ir desde La Chimba hasta la universidad, en el sector sur de la ciudad. Estamos trabajando con algunos operadores de Valparaíso también para poder tener durante este año los primeros buses eléctricos también en el Gran Valparaíso. Y espero también así, ir avanzando con otras ciudades en las cuales se hace cada vez más urgente poder ir cerrando la brecha de calidad que es tan odiosa, ¿verdad?, entre lo que gozamos de alguna manera o que experimentamos los santiaguinos versus lo que observamos en las regiones. Ya, hablemos del bolsillo, el tema que a todo el mundo, a todos nos duele. El gobierno había anunciado, usted mismo lo ha anunciado, el congelamiento de la tarifa del transporte público. ¿Eso se garantiza por todo el año, por la mitad del año, para algunos grupos, para todos? La tarifa está congelada desde octubre del 2019, no solamente en Santiago, sino que, y esto también es difícil de explicar, en algunas ciudades de regiones, no en todas. ¿Y por qué no en todas? Porque tenemos distintos sistemas de regulación. Hemos ido avanzando en regular algunas ciudades, en algunas lo hemos logrado, en otras todavía estamos atrás. Regular una ciudad con transporte público exige más recursos porque obliga a los operadores a tener que dar una frecuencia, a dar un cierto horario de operación, a una tarifa, y los recursos que tenemos desde el subsidio para poder llegar a todas las ciudades no es suficiente. Y por eso estamos avanzando para ir teniendo cada vez más ciudades en esta condición, pero en esas ciudades que están reguladas, y lamentablemente no son todas las ciudades que nosotros quisiéramos, tenemos una tarifa congelada desde octubre del 2019 a la fecha, y en esta administración ha decidido que durante el primer semestre del 2023 vamos a tener una tarifa congelada, mantenerla, y veremos ya el segundo en función de cómo va estando la situación económica del país. Y hemos decidido también que durante todo el año va a estar congelada la tarifa del transporte público para estudiantes y para adultos mayores. Es decir, aquí hay un esfuerzo y entendiendo que la tarifa del transporte público tiene un impacto muy relevante en las personas de menos ingresos, que son las que son más cautivas del transporte público. Es una política social que va directo al bolsillo de las personas de menos ingresos, al mismo tiempo que nos permite también hacer más atractivo el transporte público, que es parte de lo que queremos hacer. Pero entendemos también que las finanzas no dan para todo y por lo tanto no podemos mantener estas tarifas congeladas para siempre.
Y eso es parte de la discusión que vamos a tener cuando el primer semestre se empieza al fin del primer semestre se empieza a aproximar. Ya, o sea, usted está diciendo no me pregunten antes de junio, por ejemplo. Por ahí conversamos, vamos a tener que volver a No me conversar. estén preguntando todo cada vez que me entrevisten sobre el tema. Entonces, los buses red se mantiene el pasaje en 700 pesos para adultos, 230 pesos para estudiantes, 350 para adultos mayores y el boleto de metro llega a los 800 puntos en hora, 800 pesos en la hora punta. Sí, recordemos aquí que tenemos tarifa integrada y hay veces que la gente hace un viaje que es bus y metro y ahí siempre si pasa por metro tiene la tarifa de metro. Y la tarifa del solo bus depende de la hora del día. Si es, si es solo bus en fuera de punta o punta, tiene una tarifa ligeramente distinta. Pero estamos hablando siempre del orden de entre 700 y 800 pesos. Ya, y eso se va a mantener sí o sí para todos durante el primer semestre, que se termina en julio, generalmente. Junio. Ya, claro, 1 de julio, sí. Ya, 1 de julio. Y para adultos mayores y para estudiantes, todo el año 2023. Así es. La duda está, ¿qué pasa con el adulto, ¿cierto? Con el pasaje regular Eso. durante el segundo semestre. Ahora, y si subiera, ministro, ¿cuánto debiera subir? Sí, el aumento de la tarifa tiene que ser, por supuesto, poniendo ahí, es parte de lo que nos hemos preocupado, de mirar el bolsillo, ¿verdad? Tener muy cuidadoso el bolsillo de la gente de menor ingreso, que es la que más paga este tipo de servicios. Y cualquier aumento va a ser gradual. Va a ser algo que haríamos en etapas progresivas, de modo que no haya un aumento muy significativo y no va a ser del orden de 100 pesos, como de alguna manera se ha dicho en algunos medios de prensa. Sería un aumento gradual y sería bastante menor que eso. Ya, sería menor que 100 pesos de un minuto a otro, dice usted. ¿Podría ser que se llegara a 100 pesos? Durante el año no vamos a llegar ni no quiero dar cifras porque además esto es una conversación que es con Hacienda, no es conmigo. Pero sí, pero me imagino que los cálculos ya los tienen hechos, ¿no? Se trabaja en esto y aquí parte de la pregunta es cómo va a evolucionar también económicamente el país y si vamos a estar en condiciones de poder ir manteniendo una política social que yo creo que ha sido efectiva en fortalecer el uso del transporte público, en que la gente de menor ingreso pueda volver después de la pandemia en que tuvimos una demanda muy, muy baja. Ahora, desde las universidades, sobre todo la academia, usted viene de ahí, así que me imagino que habrá leído a sus colegas, han propuesto esta alternativa de que sea 10 pesos por mes, por ejemplo, durante varios meses seguidos, además de implementar medidas para seguir o tratar de disminuir la evasión, que es otro de los problemas. Pero ¿esa es una alternativa? ¿10 pesos, por ejemplo, por mes? O sea, hay que mirar cuáles son hay mil alternativas, pero por supuesto que una alternativa es subir 10 pesos por mes, otra alternativa es hacerlo 10 pesos cada 2 meses. Lo que estoy diciendo es que, primero que nada, no vamos a subir de golpe una gran cantidad de la tarifa. Segundo, cualquier aumento durante todo el segundo semestre va a ser bastante menor que los 100 pesos que alguna gente ha transmitido. Ya, ahora, usted dice, nos estamos preocupando y es evidente que el precio y cualquier alza afecta directamente el bolsillo, sobre todo de la gente más vulnerable, que es la que más usa el transporte. Pero también hay que, me imagino, que fijarse en la salud económica del sistema, ¿cierto? Y del país, pero del sistema. Solamente el año pasado se destinaron casi 700.000 millones de pesos, esa es la cifra, ¿cierto? Para que el sistema sobreviviera, porque esto implica, obviamente alguien tiene que poner la plata, si no la ponemos los usuarios, alguien tiene que poner la diferencia. Hace mucho tiempo que está súper subsidiado el transporte público, pero ¿hasta cuánto se puede pensar en esta cantidad de plata que el Estado le está poniendo al sistema? Efectivamente hay un subsidio para el transporte público en Santiago que es muy importante. La tarifa sería probablemente cercana al doble si no existiera ese subsidio, lo que por supuesto que sería inviable para muchas personas de nuestra ciudad. A nuestra ciudad le conviene tener transporte público, es un subsidio que no solamente es muy progresivo porque va a llegar a la gente de menor ingreso, sino que al mismo tiempo, al poder tener un subsidio, podemos financiar más oferta, podemos financiar más frecuencia, y eso hace que los tiempos de espera de todas las personas, los tiempos de caminata sean más bajos. Sí, hay muchas razones por las cuales subsidiar el transporte público es algo eficiente de hacer, y es por eso que las ciudades del mundo subsidian el transporte público, especialmente en el mundo desarrollado. Sí. Esto no es una situación como de vergonzosa, de que, oh, qué terrible, subsidiamos el transporte público. Más bien al revés, las ciudades que entienden el rol del transporte público ponen recursos para poder dar un mejor sistema y un mejor servicio. Ahora, como tú decías, Connie, estos son recursos que son muy importantes y que tienen uso alternativo. Claro. Cada peso que yo pongo en transporte público, por muy justificado que esté, lo estoy quitando de otras políticas sociales que podrían ser a lo mejor salud, educación, vivienda o electromovilidad, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, muy
serios en esto y buscar estar seguros de que los recursos primero que nada que están disponibles y al mismo tiempo que parece oportuno de un punto de vista político, un punto de vista de política pública, de poder destinarlos a una tarifa un poco más baja. Ya, o sea, pero es evidente que la tarifa no puede seguir congelada eternamente. Es evidente que la tarifa no puede seguir congelada eternamente, estoy de acuerdo contigo. Ya. Ministro, nos quedan pocos minutos, pero le puse el tema de la evasión, que es otro de los problemas, porque una cosa es que el pasaje, sigamos, ya, se mantenga la tarifa congelada, pero el punto también es que hay un 30% que no está pagando el pasaje. Sí. ¿Se ha logrado achicar en algo con las medidas que se han tomado? Así como no me pongo rojo de vergüenza cuando digo el subsidio, sí me pongo rojo de vergüenza cuando digo en Santiago el 40% de las personas que suben a un bus evaden su tarifa. Eso es una cifra que a mí me parece que es algo que no deberíamos tolerar. Pero es más que lo que había hace 2 años, ¿no? Por supuesto, o sea, efectivamente... O sea, solo ha aumentado la evasión. No sé si hace 2 años, porque durante la pandemia esto llegó a 46. Sí. Pero efectivamente el primer semestre del año pasado llegó a 40%. Y si uno mira la tendencia desde que partió Transantiago a la fecha, es una tendencia que con el salto y bajo va al alza. Y algo que nos preocupa, que no nos deja nada de tranquilo, y algo que queremos trabajar estamos trabajando en reducirlo, y para eso estamos trabajando en distintos ámbitos. Por un lado, ¿no es cierto?, generar mayor control al acceso a los buses, a través de zonas pagas es una forma, incentivos también a los operadores para que vayan cerrando la puerta trasera cuando las personas tratan de entrar por la puerta trasera, que es la puerta que se usa para evadir. Estamos aumentando también el uso de medios tecnológicos para poder hacer más fácil el pago a través de los códigos QR. Es decir, hay una serie de medidas en un plan que tenemos para poder reducir la evasión. Esta no es una pelea fácil, ¿eh? No quiero aquí transmitir de que es algo que sea llegar, hacer un par de ideas y esto resulta. La verdad que exige un montón de recursos, exige muchas medidas, mucha determinación y es complicado porque tenemos un porcentaje importante de gente en nuestra ciudad que se acostumbró a evadir y eso es muy difícil de revertir, pero estamos trabajando para eso. Ya, pero solo para terminar, ministro, las medidas que se han tomado hasta ahora, no estoy hablando de sus medidas, estoy hablando de todos los gobiernos, porque esto es un tema que viene hace años. Han fracasado hasta el momento. Si tenemos un 40% de evasión, significa que todas las medidas han fracasado, ¿no? O sea, todas las medidas tienen algún impacto. Por ejemplo, uno podría decir los torniquetes han fracasado. Tenemos torniquetes en la entrada de los buses y los torniquetes, lo que yo observo es que en los buses con torniquete versus los buses sin torniquete, cuando hay torniquete la gente va de menos. Entonces uno podría decir, pucha, pero igual hay evasión. Igual hay evasión. Hay gente que se salta el torniquete. Es así. Pero tiene un impacto en reducir la evasión. Yo creo que como ciudad, sí, ha sido la política de combatir la evasión no ha sido una política exitosa para nada, sino que más bien lo que hemos visto es que la evasión en la ciudad, en la parte de buses, ha ido subiendo a unos niveles que nos debería avergonzar y escandalizar. Ministro Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias 24. Muchas gracias a ti, Connie. Encantado de estar aquí. Muy buenas tardes.